Listo, entonces, algo importante a tener en cuenta es esto que dice acá. Más formalmente dice que para toda pareja, P, Q, ¿cierto? Perteneciente a la relación, debe cumplirse una cosa. Si P, al consumir un alfa cualquiera, llega a un P', ¿cierto? Entonces, no lo escribamos así porque se confunde con la flechita. Escribámoslo como lo escribe Frank. Entonces, debe existir un Q' tal que Q al consumir el alfa llega a un Q', ¿cierto? Con eso, entonces el P', Q' debe estar en él. Perdón. Debe estar en él. ¿Cierto? La relación. Eso lo entienden. Em, Más o menos. Más o menos. Lo que pasa es que cuando él explicó y empezó a armar las parejas, ahí sí fue cuando yo me perdí. Porque es que, según lo que entendí, es que uno puede armar infinitas parejas de ese Sí, conjunto, se arma ¿cierto? con... Ujú. Pero resulta que cuando él puso la primera pregunta y armó unas parejas ahí, dijo, ¿este cumple o no cumple? Ya después él puso otras parejas, entonces ya a mí me quedó la duda de si uno lo que hace es como inventarse las parejas o ya se Ok, está planteado así o qué. ok. Revisemos entonces esto, ¿sí? Dice, ese para toda pareja en la relación, ¿cierto? Por cada pareja que esté en la relación, se debe repetir todo este procedimiento de acá, ¿cierto? Se debe revisar a todos los posibles estados a los que puede llegar desde este P, ¿cierto? Y revisar muy bien cuál es este alfa, ¿cierto? Entonces, después, si yo encuentro un Q' tal que desde este Q yo llegue a un Q' consumiendo este mismo carácter, entonces esta nueva pareja debe estar en la relación. ¿Cómo así? Pues la debo añadir. Si, si es que no se encontraba en R. ¿Sí? Entonces, ahora hagamos un ejemplo, que fue la tarea que él dejó. O bueno, una de las tareas que él dejó, que es este de acá abajo. Ahí se ven los autómatas, ¿cierto? sí. Miento, no son autómatas. Joder, pucha, porque después se enoja Frank. Ok, dejémoslo allí entonces. Listo. Entonces, dice, eh, muestre que P, uy, perdón, muestre que P es menos confiable que Q. ¿Sí? Pero el ejercicio dice, pruebe que P simula a Q y Q simula a P, pero no son bisimilares. ¿Sí recuerdan qué es que sea bisimilar? Ok. ¿No? No, no, O- no. ok, entonces, P es bisimilar a Q, sí, solamente sí. Eh, a ver,
¿Se los pintó así? No. Ya sé cómo. Así porque a lo mejor salen después. Si P simula a Q bajo una relación, ¿cierto? Y además, Q simula a P bajo R inversa. Sí saben qué es esto de R inversa, ¿no? Es decir, si por ejemplo en R tenemos a la pareja A, B, R inversa va a ser, perdón, B, A. ¿Sí? Sí. O sea, escoger todas las parejas y voltearlas. ¿Sí? Pero debe, bueno, qué pena, pero debe, esto sería la bisimilitud, que cumpla con esa condición que tú dices. Sí, exactamente. Si pertenecen a R y a R inversa, entonces se puede concluir que son bisimilares. ¿Sí? Ok, sí. Ok. Entonces, ahorita sí, pasemos al ejercicio. Listo. ¿Con cuál empezamos? Um, es- Ok, en orden. Entonces, P simula Q, ¿cierto? Entonces, si P simula Q, acuérdense que como uno lo escribe, es al revés. ¿Sí? Es decir, el segundo simula al primero. ¿Sí? Entonces, sí, buenas noches. Si la primera, por ejemplo, la primera afirmación es, si P simula Q, ajá, lo, lo, ¿le hago la reinversa? no, ya vamos para allá. Ah, ok. O sea, La allí, idea de esto es ese, probar, ok. dime. Eso que escribiste allí es la primera parte de la frase. Eso que Ajá, escribiste allá sí, arriba, que es, rayaste con es amarillito, esta de acá, ajá. indica que P simula a Q. Ahí estás dibujando esa primera parte de la frase. Ajá. Ah, Listo. ok, ya entiendo. Y el objetivo es mostrar que no son bisimilares. Ya vamos para allá. Primero hagamos por partes. Primero mostremos esta de acá, ¿sí? Sí. Entonces, yo sé que tiene que haber una relación en la que esté esta parejita de acá. ¿Por qué? Pues porque tengo que mostrar que Q simula P, ¿cierto? Perdón, que P simula Q. Entonces yo debo poner Q, P, ¿cierto? Y entonces, por ahí arriba decíamos que para toda pareja, ¿cierto? P, Q en R, yo, yo debía revisar todos los posibles estados a los que puedo, perdón, ahí no es Q, aquí es P', ¿cierto? Todos los posibles estados a los que puedo llegar con un alfa a este P'. Y después debía ver si existía un Q', ¿cierto? De manera que P, perdón, que Q, consumiendo el mismo alfa, llegara a Q'. Ahí, en ese momento, yo cogía a P y a Q, ambas primas, y las añadía a R. ¿Sí? Listo. Esto es, pues, para que se cumpla. Listo. Entonces, me paro. Nicolás, Dime. perdón, ¿qué es consumir? Es cuando está en el autómata y
le ingresa un dato. Consumir es, por ejemplo, este de acá. ¿Sí? Ah, ok. Que yo para pasar de este estado a este otro, debo sí o sí tener una disponible. ¿Sí? O sea, muy bien. Ajá. Vale. Ya vengo. Dame un momento que me están llamando. Hola, La, ¿cómo van? ¿Qué estamos haciendo aquí? la asesoría. Sí, sí, pero o sea, ¿qué es esto? Andrea, No, pues eh, inicial. Él está iniciando, él está explicando la parte inicial, que es una bisimilitud. Bisimilitud. Ya, O sea, no ha hablado más. listo, vale, gracias. ¿Listo? él, ¿Están hablando algo? así es que entró Andrea y nos preguntó que en dónde íbamos, entonces le estábamos diciendo, pero ya. Ok. Listo. Entonces, por cada pareja que esté en la relación, yo debo revisar esto que acaban de anotar acá. Espérate, con este. Esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, revisemos. Pero antes coloquémosle el nombre a estos estados, porque si no es muy complicado así. Llamémosle a este P1, este P2, este P3, a este Q1, a este Q2. ¿Cierto? Entonces, yo cojo y me paro. Fíjense muy bien. Acá, esta letra que cojo, perdón, esta letra que cojo, ¿sí? Es la primera componente de la pareja. ¿Cierto? Entonces, listo. Yo la cojo y me voy a revisar en el autómata en donde esté esa letra. Pero esa letra, fíjense que es la Q y la Q está acá, ¿cierto? Entonces, con Q, consumiendo una A, puedo llegar a Q1, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, yo ya sé que el siguiente elemento debe sí o sí tener un Q1, ¿cierto? Listo. Ahora, me voy a la segunda componente, la P, ¿sí? ¿Y qué debo mostrar? Espera, este más hijo de... ¿Qué opa? Bueno, ¿y qué debo mostrar? Pues que existe algún estado al cual, consumiendo el mismo carácter que él consumía acá, llego a un Q'. ¿Sí? Entonces, vengo para acá y me paro en P, que es esta componente que está acá. Me paro en P y miro hacia dónde puedo ir con el A que usé acá. ¿Sí? Y entonces veo que tengo dos caminos. Copiémoslos y después los analizamos. ¿Sí? Aquí sería P1, aquí sería Q1, coma, P2. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál me sirve y cuál no me sirve? Pues miremos la definición. ¿Cierto? O bueno, intentemos aplicar de nuevo esta definición que vimos acá. La que está resaltada en rojito. Esta de acá. Intentemos volverla a aplicar. A ver qué pasa. Listo. Entonces, vuelvo a lo mismo. Me paro en Q1, ¿cierto? Y miro que consumiendo un B puedo llegar a Q2. ¿Sí? Entonces, yo ya sé que la primera componente debe ser Q2. ¿Cierto? Y ahora, me paro en este P1.
que es este de acá. ¿Cierto? Pero entonces, yo cojo y les hago una pregunta. P1 cumple con esta condición de acá. No, no porque ella no sigue más. No es por eso. Fíjate muy bien que para llegar a Q2 hicimos uso de qué letra? De una B. ¿Sí ves? Y de P1, como dijiste tú, no sale nada. Y menos una B. Entonces, esta pareja no me sirve. Esta pareja no puede pertenecer a la relación. ¿Sí? Ven una consulta, tú, ¿cómo hallaste el Q1P1? Q1, P1. Perfecto. Ya te respondo. Yo cogí y me paré en la primera pareja que es Q, P, ¿cierto? Eso sería em, P simula Q, Ajá. ¿cierto? P simula Q, que es esta partecita que está acá, Ajá. ¿cierto? Entonces, yo lo que hice fue mirar la definición que está con resaltado rojito, ¿sí? ¿Qué dice? Que para todo P, Q que esté en la relación, se debe cumplir. Que si P, espérate, yo cambio de lapicito. Que si P va a P' con un alfa, ¿sí? Entonces, debe existir un Q' que cumpla con esa condición, ¿cierto? Y si ese Q' cumple con esa condición, entonces yo cojo y añado esta pareja a la relación, ¿sí? Pero ojo, ¿cómo sé yo que primero tengo que meter esta? Pues porque aquí me lo están diciendo, ¿cierto? Tengo que mostrar que P simula a Q. Y acuérdense que Frank dijo que eso uno lo escribe al revés. Que si P simula Q, entonces Q va primero y segundo va P. ¿Sí? Y entonces por eso es que yo añado esta primera pareja. Y después de ahí empiezo a aplicar toda esta formulita una y otra vez. Esta de acá. Le empiezo a aplicar una y otra vez hasta que se me acaben todas las posibles combinaciones. Por eso es que Frank metía y metía y metía. La cosa es que mientras uno le va cogiendo el tiro, eh, pues es un poquito más lentico. Pero yo creo que Frank lo hace así rapidito, es porque él lleva años dando este curso. Pero entonces sí queda un poquito más clara la duda de por qué añadimos estos, ¿o no? Sí. ¿Sí? Perfecto. Una pregunta. Dígame. El profe en la clase yo miraba que, o sea, él decía, es que una relación distinta. ¿Cómo, cómo? Es una relación, en ese conjunto R. O sea, hay que mirar todas las posibles combinaciones para decir que una simula la otra. O sea, están haciendo ahí. O yo puedo decir, digamos que si yo paro aquí donde tenés el primero eh, PQB, QP, coma, Q1, P1 y cierro ese conjunto ahí, Aquí. eh, digamos que yo lo cierro ahí, eso, ahí sí se cumpliría. Lo que pasa ahí es que fíjate que no cumpliría con, con la condición que está arribita, con esta de acá, con ese para todo que aparece ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque, espérate, lo copio para acá.
otra vez. ¿Por qué? Porque para toda pareja que esté en la relación, P, Q, esté en la relación, ¿cierto? Yo debo mirar a todas las posibles combinaciones que puedo llegar. ¿Aló? No, o sea, no. Hola, volví. Ay, ¿cómo es Hola. que no tengo internet? Bueno, ustedes me ven ahí. Pues ven la pantalla. No. No. Es que se me fue el internet y estoy con los datos del celular. Ahí ya ven Mm. la pantalla. Aló. A ver. Eso, ahora sí. Ahorita sí ven la pantalla. Sí, este se había cambiado el anfitrión, entonces yo creo que era por eso. Ok. Esperemos que la tableta se conecte y seguimos. De momento hay dudas, además de la de Víctor. Sí es Víctor, ¿cierto? Lo que es Andrea y Miento. Laura y Sara sí han entendido. Yo entendí hasta la primera parte, pues sí, hay que seguir como la primera condición que tú pones, que es una fórmula como muy larga. Sí. Entonces entendí cuando, o sea, P1, Q1, P1 y Q1, P2. Hasta ahí. Q1, P1. Ok. Pero sí supiste por qué las quitamos. No, ese pedazo no lo entendí porque tú terminaste en Q2. Ok. Volvamos entonces. Retomemos, pero antes resolvámosle la duda a Víctor. Esto es Es que yo P1. creo que la duda que tiene Víctor es como la misma que tenía yo. Lo que yo le preguntaba de que si es que uno se inventa las parejas o no, porque como el profesor primero pintó unas parejas y dijo, aquí cumple o no cumple, y ya luego le adicionó otras y dijo, aquí no cumplía, pero después adicionándole a la otra, entonces sí, yo creo que Ujú. esa es la duda que tiene Víctor también. Ok. Pero entonces, volvamos a copiar la fórmula y guiémonos en la formulita. ¿Sí? Dice la formulita que para todo P, Q perteneciente a la relación, ¿cierto? Se debe cumplir una cosa, que si P consumiendo un alfa, ¿qué es consumiendo? Consumiendo es que, por ejemplo, para ir de este estado P a este estado P1, yo tuve que usar sí o sí un A. Si yo no hubiera tenido ese A, yo jamás pude haber llegado a P1, ¿cierto? Listo. Entonces, estando en P, consumiendo un alfa, llego a P1. Si esto se cumple, entonces debe existir un Q', ¿cierto? Otra vez. Tal que desde este estado Q de acá, puedo llegar a un estado Q' consumiendo la misma letra, ¿cierto? En ese momento, yo cojo y añado la pareja P', Q'. Los añado a R, ¿cierto? Listo. Entonces, volvamos de nuevo. Acá en la primera parte me piden, muestra que P simula Q. ¿Cómo yo escribo eso en parejas?
yo lo escribo al revés que como me lo dicen. Si P simula Q, entonces yo debo escribir Q, P. ¿Sí? Listo. Y para probar esto, pues sí o sí tiene que estar esta pareja en la relación, ¿cierto? Entonces, yo ya tengo un primer elemento en la relación. R1, llamémosla. ¿Cierto? Entonces, yo ya sé que la debo añadir. Q, P. Añadámosla. Listo. ¿Qué pasa si yo cierro acá? Pues que no se va a cumplir toda esta chorrera de cosas. ¿Por qué? Bueno, creo que nos vamos a confundir. Esperen, yo le cambio los nombres a esto para que sea un poquito más claro. Perdón. Listo. Digamos que esto se llama, que este estado de acá, no sé, una U. Este es U1, este es U2, ¿cierto? Esto parece una Q, pero es una U. Listo. Y esto llamémosle, a ver, otra letra, Z. Llamémosle Z, ¿cierto? Este es Z1, este es Z2, este es Z3, ¿cierto? Listo. Entonces, bueno, y esto ya no sería Q, P. Aquí, pues, como cambiamos Z, la pusimos en vez de P, entonces acá. Imaginémonos una Z acá en vez de esta P, ¿sí? Y aquí una U en vez de esta P. De esta Q, perdón. Aquí una U. Y por este lado, otra Z. Listo. Volvamos ahorita, sí. Yo ya sé entonces que la primera pareja que está en la relación es U, Z. ¿Cierto? ¿Por qué? Pues porque me piden probarlo. Y para probarlo, pues al menos esa tiene que estar en la relación. Listo. Pero ¿qué pasa si yo cierro ahí? Pues que no se va a cumplir esto de acá. ¿Por qué? Porque para toda pareja que esté en la relación, si pasa esto, entonces pasa lo de allá. ¿Sí? Listo. Entonces, revisemos primero si pasa la primera parte. Si pasa esto de acá. Y entonces, ¿qué hacemos? Revisamos a partir de P, que es el primer elemento de la pareja, ¿sí? Que sería en este caso la U. ¿A dónde puede ir la U? Consumiendo un carácter que en este caso le llamamos alfa. ¿Sí? Entonces, cogemos y nos paramos. ¿Dónde está U? Vale, U está acá. Está acá, ¿cierto? Entonces, U, ¿a dónde puede ir con un alfa? En este caso, el alfa es A, ¿cierto? Como el alfa es A, U puede ir a U1 con ese alfa, ¿cierto? Entonces, fijémonos que esta primera parte de acá se cumple. Entonces, si esta se cumple, toda esta debe cumplirse también. ¿Aló? ¿O no? Sí, se te escucha. Ok, perfecto. Entonces, si esta primera parte se cumple, esta otra también debe cumplirse. Ok. Entonces, como ya sabemos eso, entonces no podemos cerrar la relación ahí. Como preguntaba Víctor Hugo, es que te llamas, ¿cierto? Sí, Sí. Víctor Hugo.
Listo, entonces por esa razón es que no podemos cerrar ahí. ¿Por qué? Porque siempre debe cumplirse esto de acá. ¿Por qué? Pues porque esto me garantiza que P simula a Q. Es decir, si todo esto se cumple siempre, yo puedo garantizar que P simula a Q. ¿Listo? Entonces, volvamos de nuevo. Yo ya sé que con U puedo ir a U1, que está arribita, en el autómata, llamémoslo. Yo sé que puedo ir a 1, ¿cierto? Y aquí, pues pongámosle arribita que llegue a 1 consumiéndome una A, ¿cierto? Ahora revisemos la segunda parte, que sería esta, que voy a marcar en rojito. Dice, si esto se cumple, entonces debe existir un Q' tal que desde Q, perdón, tal que desde Q, consumiendo el mismo alfa, llego a Q'. ¿Sí? Entonces, fijémonos que acá en el para todo, el Q del que me hablan es el segundo elemento, este de acá. ¿Sí? Que ese es ese mismo que estamos acá, que en este caso sería el Z. ¿Cierto? Entonces, yo cojo y me voy para donde el Z. Me voy para donde el Z. Perdón. Lo borré. Me voy para donde el Z. ¿Cierto? Que está ahí en rojito. Y reviso con este alfa que encontramos ahorita, ¿a dónde puedo llegar? ¿Cierto? En este caso, puedo llegar tanto a Z1 como a Z2. ¿Cierto? Entonces, los metemos los dos. Y después verificamos si sí pueden pertenecer ahí o no. Metemos Z1 y metemos la pareja U1, Z2. ¿Cierto? Y ya terminé con esta pareja. Esta ya está listica. De esta ya me puedo olvidar de momento. Ahora, como añadí esta, debo aplicar la misma formulita de acá arriba. Esta de acá la debo aplicar otra vez. ¿Por qué? Porque me dice que para toda pareja que está en R. ¿Sí? Listo, entonces vuelvo y la aplico. Entonces, dice que voy a 1, que es el primer elemento, ¿cierto? Entonces cojo y me paro en U1, que está acá. Y miro con qué alfa o con qué letra puedo avanzar. En este caso me dicen que es la letra B, ¿cierto? Entonces, yo ya sé que hay otra pareja que debe tener a U2. ¿Por qué? Porque de U1 llegué a U2 con esta B, ¿sí? Entonces, debería poner U2. Pero fíjense en algo muy importante y es el poner cuidado a las fórmulas. Bueno, eso importante que les quiero hacer caer en cuenta es que ya procesamos U1, ¿cierto? Ya hicimos el proceso, ya miramos a dónde se podía mover con una B. Aquí debo poner una B. Miento, ahí no. Aquí pongo una B. ¿Cierto? Listo. Ahora, me voy a Z1. Que Z1 está acá. ¿Cierto? Está de arribita. Y miro la condición que aparece acá. Fíjense muy bien, debe existir al menos uno. Con uno que exista, se vale. Debe existir un Q' al que yo puedo llegar con un alfa. Pero ¿cuál es ese alfa? Ese alfa es B.
¿cierto? Es este B de acá. Pero díganme, desde Z1 yo puedo llegar a algún lado. No, No, ¿por qué? porque Pues no hay porque, alfa. sí, exacto, porque no hay una transición a otro estado a partir de Z1. Entonces, yo ahí me doy cuenta de que este elemento no va en la relación. ¿Por qué? Porque no cumplió con la condición del existencial. Entonces, este lo elimino. Este no debe ir. Itachi no va ahí. Listo. Sí queda claro por qué lo quitamos, Víctor. Sí, sí, ya. Ok. Si tienen dudas o algo, muchachos, pregunten. Que yo creo que pagar 25 millones, ¿qué vale? Es como que maluquito. Y pues la Hasta idea es ahora está aprender, bien, muchachos. Nicolás. Sí, No, pero gracias. sí, hasta Hasta el ahora está momento muy bien, Nicolás. Ok, perfecto. Entonces, como eliminamos esta pareja de acá, ¿cierto? Deberíamos quitar también esta. pero no se analiza, o sea, no se analiza 1Z2. Ah, sí, 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 por supuesto. Ya vamos para allá. Por eso es que no voy a borrar esta. Pues porque después me tocaría volver a reescribir U2. Ya vamos a ver por qué. Entonces, analicemos U1Z1. ¿Quién me dice qué debería escribir? Pues, yo pienso, bueno, que 1 Ajá, con el uno. alfa pues llega a U2, está bien, hasta ahí. Ok, Y si y paramos en Z2, en Z2, ajá. con, nuevamente con el alfa B, llegaría a Z3. Entonces, U2, Z3. Exacto, es el mismo alfa, que en ese caso es B, ¿cierto? Entonces, aquí, como se cumple toda esta chorrera de cosas, al final, ¿qué me dice? Me dice que la pareja P', Q' debe estar en R. ¿Cuál es ese P' y ese Q'? Ese P' y ese Q' son los estados a los que llego. ¿Y cuáles son esos en este caso? En este caso es Z3 U2. y U2. Ajá. Entonces, ya está U2, pongo Z3. ¿Cierto? Listo. Y como este ya quedó procesado, este 1Z2, entonces chuliémoslo. Listo el pollo. ¿Cuál es el siguiente? Este mancito de acá. U2, Z3. ¿Qué hago? ¿Quién me dice? Hacer el mismo procedimiento. Hago el mismo procedimiento, exactamente. Entonces, ¿qué hago? Me paro en la primera componente, que en este caso es U2, ¿cierto? Y reviso la condición de esa chorrera de cosas. La primera parte se cumple. Esta parte de acá se cumple. ¿Quién me dice? No, No, ¿por qué? Pues porque de U2 ya no hay más estados. no hay más, exactamente. Entonces ahí paro. Ahí paro, ¿por qué? Pues porque este es el último elemento, ¿cierto? Esta pareja de acá es la última. Y como no hay más, entonces ya cierro la relación. Y ya puedo garantizar que se cumple toda esta chorrera de cosas. ¿Pero por qué puedo garantizar eso? Pues porque me fui por cada una de las parejas en la relación y fui comprobando una por una. Y listo. Ahora hagamos el siguiente. Espérenme, yo borro por acá. Yo borro por acá. Perdón. Muchachos, ¿ustedes tienen problema en que nos alarguemos un poquito?
¿No? Ok, No, yo no. Explique todo lo que quiera que sea necesario. ok. ¿Sí están entendiendo todos? De mi parte hasta el momento sí. Ok. Lo de la clase pasada, ¿sí se han estado resolviendo dudas o no? ¿Verdad? Lo que me ha dado los temas. Sí, pues el por qué Frank añadía así eso tan a la ligera. ¿Verdad? Sí, yo también tenía la duda al principio, o sea, yo pensé que eso se podía cerrar donde uno quisiera, pero es que ya me están diciendo, no, tiene que pasarlo por todas las parejas posibles, pero puede que sea una relación que simule, en este caso, Z y U. Ok, pero entonces ya quedó claro. Sí, 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 sí. Ok, perfecto. Listo. Entonces, revisemos qué tenemos de momento de la prueba. Ya esta parte simula a esta otra. Sí, lo acabamos de probar. Se cumple esta relación según esta formulita que nos dieron la clase pasada. Y como se cumple esa formulita para todas las parejas, entonces yo puedo, espérenme, yo puedo concluir que Z simula a U. ¿Listo? Ahora hagamos la otra. ¿Qué me dice? Perdón. ¿Qué me dice que Q? ¿Qué le pasó a esto? Que Q simula a P, pero acuérdense que Q Es U. lo cambiamos por U, ajá, y P lo cambiamos por Z, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la pareja que yo puedo asegurar que está en la relación? Llamémosla R2. ¿Cuál es la pareja que yo puedo asegurar que sí o sí debe estar ahí? Z, U. Z, U. ¿Por qué en ese orden? Porque se cambia el orden de la similitud. Ok, se cambia el orden. Si a mí me dicen que Z simula a U, se copia U, Z y se ve al revés. Es ¿Sí? al revés. Perfecto. Entonces, ahora Z lo vamos a analizar junto a U, ¿cierto? Entonces, según esto, qué debería añadir a la relación? ¿Quién me dice? Pues un primer par que sería Z1 y Un primer par, pero recordemos qué hacemos primero. Nos paramos en la primera componente de la pareja, ¿cierto? Y vamos hasta donde está esa componente, que en este caso es esta, ¿cierto? Y revisamos hacia dónde puede ir y con qué letra, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que puede ir a Z1, ¿cierto? Y puede ir, perdón, me adelanto un poco, a Z2, ¿cierto? ¿Con qué letras? A este puede ir con una A y a este puede ir con una A, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es esa segunda componente de acá? ¿Quién me dice? 1. 1, pero yo ¿por qué sé eso? Yo sé eso porque me paro en la segunda componente acá, que sería U. Voy hasta U, ¿cierto? Y miro hacia dónde puede ir con la misma letra, que en este caso dijimos que era la A.
Y entonces me doy cuenta que puedo ir hasta U1 con una A. Listo, entonces ya procesamos este de acá. Listico, lo chuleamos. Y volvemos y repetimos. Ahora tenemos este pendiente, Z1, U1. Z1, U1. ¿Qué pareja me añade acá? ¿Quién me dice? Ninguna, ¿Pero por qué? porque Z1 no tiene el patrón o la transición. No, no hay transición. Exacto. No hay transición que salga desde Z1, ¿cierto? Y entonces, como no hay transición que salga desde Z1, si yo me voy a esto que me dice acá, perdón, yo rayo con otro color, a esto de acá se incumple. ¿Por qué? Pues porque desde donde estoy parado, que sería Z1, no puedo ir a ningún lado. Entonces se incumple, entonces no debo añadir nada de momento. Y esta la chuleamos. Esta chuleamos. Listo. Ahora, esta de acá la dejamos en remojo. Pero retomémosla. Z2, ¿cierto? Perdón, yo muevo esto de acá. Pongámoslo, no sé, pongámoslo acá tal vez. ¿Me interrumpe mucho? No mucho. Ahí se alcanza a ver. Listo. Z2. Entonces, yo lo que hago es que me paro en... Bueno, vi cómo carajo llegué a Z2, ¿cierto? A Z2, fíjense, perdón, yo borro acá. A Z2 yo llegué consumiendo esta de acá. Esta que está acá, ¿sí? Listo. Como llegué consumiendo una A, la copié acá. Pero ojo, ¿de dónde salió este Z2? Este Z2 salió de esta de acá. ¿De consumir Z1? No, de consumir el Z. Ah, sí, ¿Por por el qué? Z. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces, después vuelvo y me paro en U. Que U es este de acá. ¿Cierto? Y miro con qué puedo llegar si le meto una A. Más bien, ¿a dónde puedo llegar si le meto una A? Sería al mismo estado U1, ¿cierto? ¿Sí? ¿O no? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ahorita sí, este ya lo terminé de verdad. Ok, como este es un estado del cual no sale nada, ese sí está terminado hace rato. Listo. Ahorita sí, sigamos con este, Z2U1. ¿Quién me dice que sí? Pararse en Z2 y mirar la transición. Ok, entonces me paro en Z2. Espérate, yo pongo colorcitos. Me paro en Z2. Uy, ¿qué es esto? Me paro en Z2, ¿cierto? Y miro a dónde puedo llegar. Ok, puedo llegar a Z3. ¿Con qué letra? Con una B. Escojo y la copio. Otra vez. Z3, coma. Y copiamos acá la B. Listo. Entonces, esta ya la procesé. Ya me paré ahí. Ahora parémonos en U1. Que U1 está acá, ¿cierto? Listo. Entonces, desde U1, ¿a dónde puedo llegar con una B? Fíjense, con esta B de acá. Siempre es con esta B de acá.
puedo llegar a U2, ¿cierto? Y fíjense que acá está la B. Entonces, se cumple toda esta chorrera de cosas, ¿sí? Y como se cumple, entonces sí o sí, debo añadir a Z3, a Z3, U2. Listo. Este ya quedó procesado. Este de acá, tachémoslo. Este de acá ya quedó procesado. Este también y este también. ¿Cuál nos queda? Nos queda Z3, U2. ¿Quién me dice que sí? Yo hasta ahí, ¿no? No hay más transición. Hasta ahí, ajá. ¿Pero por qué? Porque Z3 es un estado final. Pues, es un estado del cual no salen más transiciones. Entonces, hasta ahí llega la relación y la cierro. ¿Y qué puedo garantizar yo ahí? ¿Quién me dice? Yo puedo garantizar ahí que U simula Así. a Z. ¿Pero por qué? Pues porque partí de esto, ¿cierto? Y a partir de ahí empecé a ver y empecé a garantizar que se cumpliera toda esta chorrera de cosas, que se cumpliera siempre, ¿cierto? Y como se cumple siempre para todas las parejas dentro de R, entonces yo puedo concluir esto, ¿cierto? Listo. Ya tenemos dos partes que son muy importantes de la prueba, que es que Z simule a U y U simule a Z, ¿cierto? Ahora miremos si no son bisimilares, ¿cierto? Entonces, esperen a ver, yo me acuerdo. Tomémosle foto a eso. Tomémosle foto y borremos todo eso. Ok. Entonces, teníamos que R1 era igual. La primera componente era, perdón, acá era Z, ¿cierto? Y acá era U. Entonces acá era U, Z, ¿cierto? Luego me iba para, espérense, yo reviso la foto. Vámonos a Paint, no sé. Espérenme, yo reviso la foto. Ok, U1, Z2. Entonces tenemos U1, Z2. Después que sigue, dice que tenemos a U2, Z3. Listo. Entonces tenemos U2, Z3. Estoy copiando esto un momentico. Y dice que R2 es igual a Z, U. Uy. A Z, U, coma. ¿Qué más aparece por acá? Z, U, Z1, 1. Aparece Z1, 1. Aparece Z2, 1. Confirmemos. Z2, 1 y Z3, 2. Ok. Acabamos. Z3, U2. Estas eran las relaciones que sacamos ahorita, ¿cierto? Entonces, ahorita mostremos que no son bisimilares. ¿Quién recuerda qué es que sea bisimilar? Muchachos. Ok. Que P simula Q. Ojo, si P simula a Q,
La inversa tiene que simular. No implica, ojo, no implica, bueno, en otras palabras, si P simula a Q y Q simula a P, eso no implica que sean bisimilares. Que lo que decía acá era que hay que chequear que la primera relación es una simulación. Y para probar eso, Ok, entonces es hacer lo que hicimos, ok. ¿cierto? Entonces, debemos ver que P simula a Q, ¿cierto? Que P simula a Q. Copiémoslo así, ¿cierto? Bajo una relación que en este caso es R1, ¿cierto? Listo. Sí. ¿Y después? Después dice que hay que invertir a R, o sea, hacerle la inversa. Ok, entonces hay que ver la inversa de R1 Ujú. y comprobar Que esa también es simulación. exacto, si Q simula a P. Pero díganme, ¿cuál es la inversa de R1? La inversa de R1, acuérdense que les dije que si teníamos A, B en R, entonces en R inversa debíamos tener a B, A, ¿cierto? Entonces, R1 inversa es igual, copiémosla por acá. Cogemos la primera componente, que es U, Z, y la volteamos. Z, U. Listo. La segunda, Z1, U1. ¿Sí? Z2. Dime. Z2. Ay, sí, verdad, perdón. Z2, U1. Listo. Sigue. Z3, U2, ¿cierto? Z3, U2. Listo. Cerramos y listo. Ahora, miremos. Bajo esta relación de acá, yo puedo garantizar que Q simula a P. Fíjense que Q simula a P ya lo hicimos. Acá. Acuérdense que la Q la cambiamos por una U, ¿cierto? Acá iba Q y acá iba P. Esto de acá ya lo probamos. ¿Y nos dio qué cosa? Nos dio que era esta relación de acá. ¿Sí? Y díganme, esta relación 2 es igual a R inversa de 1. Muchachos, No. exactamente. Este conjunto de acá no es igual a este conjunto de acá, ¿cierto? Entonces, ahí de una, del tirón, podemos garantizar que P No son no bisimilares. es bisimilar, se denota así, a Q. ¿Sí? Si fuesen bisimilares, se denotaría así. Este es como el palito que tiene la ñ arriba. ¿Sí? Sí. Esto es que son bisimilares y esto es que no son bisimilares. Entonces, en conclusión, después de tanta cháchara, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que no importa si P simula Q, y a su vez Q simula a P. Teniendo esto, yo no puedo garantizar
Es decir, no necesariamente P bisimula a Q. O P es bisimilar a Q. ¿Sí? Muchachos. Sí. Sí. ¿Sí entendieron esta última parte? Las dos primeras, sí. ¿Sí? Sí, entendido. Y lo último, esto de acá. No También. necesariamente simula con Sí. Bisimula, bisimula. bisimula. Ujú. Sí, señor. ¿Sí? ¿Tienen preguntas o algo? Muchachos, de esto. Eh, usted puede ¿Subir la grabación o algo? No, no. Ok, No, entonces. usted ahorita escribió, a ver, no entendí el pedacito donde, sí entendí cuando dice la inversa de R1, Ujú. pero ¿por qué se compara con la R2? Con la R2. Ah, ok, ok. Perfecto. Ya vamos para allá entonces. Retomemos eso. Teníamos R1, que no me acuerdo qué es, pero ya habíamos visto que R1 inversa era diferente a R2, ¿cierto? Sí, Y también habíamos visto que de este pedacito salió R1, ¿sí? sí, También habíamos visto que de este pedacito salió R2. Listo. Entonces, retomemos el concepto de qué significa que sea bisimilar. Entonces, P es bisimilar a Q, ¿cierto? Sí. Copiémoslo por acá, que acá hay más espacio. Sí. P simula Q. ¿Cierto? Y, pues, esperemos que por acá acabe esa Q. Si P simula a Q, ¿cierto? En R. En R. Copiémosla acá, ¿cierto? Y a su vez, Q simula a P bajo R inversa, ¿cierto? Entonces, fíjate que esta parte de acá, uy, ese no era el lápiz. Esta parte de acá me dice que P simula Q, ok. ¿Y cuál es esa relación que la simula? Esa relación que la simula es R1, ¿cierto? sí. Entonces, ya tengo lista esta parte, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si saco R inversa de 1? Uy, R inversa de 1, ¿cierto? Pues que me da una cosa muy rara. Me da. Retomemos esa, que esa es importante. R1, ok. Ok. R inversa. Lápiz. R inversa de 1 nos dio Z, U, ¿cierto? Sí, se acuerdan que cambiamos las letras, ¿no?
nos da Z2,1 nos da Z3U2. ¿Cierto? Nos dio esta de acá. Pero entonces, pues, a ver, nosotros podríamos entrar a revisar con la formulita esa, que espero que ya se la hayan aprendido, si esto se cumple para toda, si eso se cumple para toda pareja P, Q que está en R. ¿Sí? ¿A quién le gustaría hacer eso? Ahí como para practicar. Y como para ir terminando también. Recordemos que era Z, este era Z1, este era Z2, este era Z3, este era U1 y U2. Hagámoslo juntos. ¿Qué me decía la formulita? La formulita me dice, me paro en el primero. ¿Cierto? Me paro en Z. ¿Qué es este mancito que está acá? Me paro en este Z. ¿Cierto? Que está acá. Y reviso hacia dónde puede ir y con qué letras. Dice, puede ir a Z1 y a Z2 con una A. ¿Cierto? Entonces, tomemos primero este lado, que va a Z1. Entonces, y copiémoslo por acá a un ladito. Debería estar Z1, me paro en la segunda componente, que sería la U. ¿Cierto? Que está en R inversa, abajito. Me paro en la U. Ok, me paro en la U. Acá. Y miro hacia dónde puedo ir. ¿Con qué letra? Con la misma letra, que en este caso era una A. Pues puedo ir a 1. ¿Cierto? Y ahora, encontré una pareja, ¿cierto? Que se simula, pero que no está acá. ¿Sí pillas? Sí. Alguien, Esa estaba en la R2. Ujú. exacto, esta pareja estaba en R2, que justamente es la parejita que le falta a esta. Y pues Sí. ya, entonces, como encontré una pareja que debería estar ahí, pero que no está, ¿cierto? Entonces puedo concluir que P no es bisimilar a Q. ¿Sí? Sí. ¿Alguno tiene dudas particulares? ¿No entendió algo? ¿Quiere que le explique otra cosa? Yo les adelantaría la clase de mañana, pero no sé si los embolate. Y tampoco sé si Frank se enoje o algo. Pues Eh, no, yo o no más bien tengo dentro de problema. 8 días venimos Juan David y yo y les, no sé, les resolvemos dudas, les hacemos ejercicios, si quieren. La clase de la de mañana es lo que os digo, teoría de juego, ¿cierto? Pero, Dime. o sea, ¿cuál es la idea? Qué pena. ¿Adelantar la clase de mañana? Sí, es que pues, a ver, yo estuve toda la tarde leyendo esto. Espérense, yo limpio la pantalla. Qué feo eso así. Y esto, en teoría, es un juego.
literalmente es un juego con el que usted, al llegar a uno de estos 4 puntos, usted puede concluir si, si P es bisimilar a Q o no. Y literalmente es seguir unos pasos una y otra vez como lo hicimos ahorita. O sea, es como si fuera otro método para ver si son bisimilares. Sí, pero este es mucho más general. Y hasta más rápido. Entonces, pues si quieren, dentro de 8 días venimos Juan David y yo y pues tal vez podríamos hacer 2 horas. Juan David de 7:30, de 6:30 a 7:30 y yo de 7:30 a 8:30. Si ustedes están de acuerdo. Yo por mi parte, pues no le veo problema. Y voy a detener la grabación. Ok.